el brazo mal, con las articulaciones mal, pues el codo, llegaba hasta la mano, el dolor, las rodillas porque tuve una caída en atletismo, una caída que se me salió la pierna izquierda de la rodilla. Duré como 3 meses enyesada. Me dijeron que de todas maneras no me había quedado bien. Desde el primer día que se empezó el curso, empecé a sentir muchas cosas diferentes en mí, emocionales, de que no me enfermo, la garganta, ya no me duele las rodillas porque eran las dos. Emocionalmente pues tenía insomnio, pues empecé a caer como niño así, y desde que empecé no he dejado de hacerlo, así duermo. El valor que tiene no se compara con el valor que consigues tú por ti mismo con ese trabajo, sin escatimar. No se compara esto con las terapias ni con los doctores, así de sencillo. Me llamo Consuelo Zabaleta Barraza, vivo en Los Mochis, Sinaloa. Soy una persona de 67 años de edad. Soy una persona que es pues muy acelerada, una persona con mis miedos, mis emociones. Estoy jubilada, trabajé como entrenadora de atletismo. Ese era mi trabajo y, por cierto, muy bonito, me gustaba mucho. También, aparte, estoy en un grupo de una academia para ciencia futura. Ahí fue donde conocí a Rosamelia, la que me inspiró para entrar a Chinichipún. La veía cada 2 veces a la semana y era una persona muy miedosa, muy preocupona. Entre más estaba haciendo como una anciana, adelgazando mucho, se estaba encorvando, y pues ya con el tiempo le empecé a ver que empezó a cambiar. Desde el año pasado estaba así ella, empezó a cambiar. Yo le comenté, ¿qué estás haciendo, Rosamelia? Le dije, porque te veo muy diferente, has cambiado mucho. Y la vi cómo fue evolucionando, cómo se fue mejorando después de una gran enfermedad que traía ella, porque tenía como 2 meses que la veía que iba evolucionando en su enfermedad. Y ahora, no, pues Rosamelia, lo que no hace una persona mayor de sentarse en una silla y levantarse como sin apoyarse en nada, o sea, una persona muy diferente. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, Chinichipún. A ver, le dije, yo quiero saber qué es eso. Pues yo te voy a mandar el Podcast 11, me dijo, para que lo empieces a hacer. Inclusive, ella fue la que me ayudó a inscribirme, apoyada por mis hermanas. Primero que nada, con dolores y como jalado el nervio de los músculos, todo el brazo mal, con las articulaciones mal, pues el codo, llegaba hasta la mano, el dolor, las rodillas porque tuve una caída en atletismo, una caída que se me salió la pierna izquierda de la rodilla. Y últimamente aquí en mi casa, ya que me jubilé, iba bajando las escaleras y se me salió la otra. Duré con la de que hace 15 años más o menos que se me salió. Duré como 3 meses enyesada. Me dijeron que de todas maneras no me había quedado bien. Cada tanto tiempo me dolían las rodillas. Pues también con la edad se va acabando todas las articulaciones. El líquido sinovial pues se acaba. Entonces ahí luego tengo una alergia muy fuerte en la garganta, oído, y mala circulación, que también yo fui operada de la mala circulación, de varices. Y pues sigo con eso, pero como en menor escala. Pues yo me aflojeré y ya no seguí haciendo ejercicio, estoy más llenita ahora, yo era muy delgada. Inclusive ahora que empecé a hacer las sentadillas con Eduardo, no las podía hacer porque mi panza no me la permitía, me tumbaba al piso. No quería saber nada de deportes. Pues todos los días trabajo yo del Chinichipún, manos libres, reunir el chi. Los 4 podcasts los hago por la mañana, los hago diario. Que por supuesto ya puedo hacer las sentadillas también. Me veo fortalecido los brazos, me veo fortalecido el abdomen, las piernas, viendo que todo se va acabando, la masa muscular se va acabando. Y estoy viendo que la estoy recuperando. Estoy bajando del estómago. Como que he estado bajando del estómago, no siento, me veo. Desde que inicié el Podcast 11, yo sentí como que mis brazos pesan muy fuerte y decía, qué raro, mis brazos pesan mucho y muy calientes y siento
ese vapor caliente que me llega a las piernas, pero yo lo seguí haciendo 2 semanas. A las 2 semanas fue cuando entré al grupo, e inclusive emocionalmente pues tenía insomnio, pues empecé a caer como niño así, y desde que empecé no he dejado de hacerlo, así duermo y pues muy a gusto porque eso es muy necesario. Ya puedo solucionar más los problemas, ya no la pienso mucho, con más calma, tengo como más paz en mí, veo de otra manera las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un problema ahorita y hago la reunión de chi, y con eso tengo para yo estar bien. Desde el primer día que se empezó el curso, empecé a sentir muchas cosas diferentes en mí, emocionales, de que no me enfermo, la garganta, ya no me duele las rodillas porque eran las dos, todo eso que ya no existe pues. Y luego también cuando no podía hacer las sentadillas que estábamos en el curso, fue cuando Eduardo me dijo que las pusiera en mi mente. Las empecé a imaginar, de repente ya las pude hacer, ya las hago muy bien. A uno ya en esta edad le da miedo subirse a una silla, menos subirte allá arriba al techo de la casa a bajar unas maletas. Un día dije, me voy a subir. Siempre le pedí ayuda a mi esposo para agarrarme de él para subirme a la silla. Me subí a la silla, bajé la maleta de allá arriba y la puse desde arriba de la silla que yo estaba parada. Me bajé hasta abajo porque era una maleta chica, a dejarla abajo. Y ya que lo hago, digo, yo esto no lo hacía si me daba miedo. Ya me daba miedo por mi edad, pues. Y mira lo que fui a hacer. Yo misma me sorprendí. Y ahorita que me estoy acordando, pues como cuido a mi mamá, ese día llovió y estaba tapado la coladera del techo de la casa para que saliera el agua y se estaba bañando. Y me dice, mamá, súbete por el cerco y tienes que subir y hay una ranura y metes la cabeza para destapar el hoyo. Y me subí como si nada y destapé el hoyo y me bajé. Y mamá, no te vayas a caer, cuidado. Ay, dije, también ya me puedo subir. No te puedes encontrar otros ejercicios como estos, la mera verdad, magníficos. Yo que estuve mucho tiempo en el atletismo, no se compara. Y mira que el atletismo es la madre de todos los deportes. No te imaginas lo grandioso que son. El valor que tiene no se compara con el valor que consigues tú por ti mismo con ese trabajo, sin escatimar. La mera verdad está súper, ¿eh? Si tú vas con un doctor, te puede dañar otra cosa, la medicina. Te alivia una y te daña otra. Entonces, no se compara esto con las terapias ni con los doctores. Así de sencillo. Y como dice Eduardo, como la sentadilla, haz de cuenta, eres un bebé dentro del vientre de tu madre que va renaciendo. Así es el Chin y Chikung. Aquí te dan todos los complementos que son adecuados, te entregan todo a la mano, tanto físico, mental como emocional. Es magnífico. Yo le diría que no la piensen, que se arriesguen. Al arriesgarse va a haber un resultado maravilloso. Se los digo y se los aseguro. Para mí, Chin y Chikung va a crecer más de lo que ya está creciendo, porque es una práctica muy formidable y muy necesaria para el mundo. Hagan Chin y Chikung, entren a ese ejercicio tan hermoso que te rehabilita la vida, te rehabilita el ser, te rehabilita uniformemente tu cuerpo, cambias, rejuveneces, lo amas. Y les pediría a todo mundo que entraran, que se inscribieran, porque no saben lo que se están perdiendo. Que cuando tengas un problema, cobíjate en Chin y Chikung y saldrás de él. Y muchas gracias a Eduardo por estar en el momento preciso, y que estos son los tiempos para que esté en el momento preciso para muchas personas.